Ahora estamos listos. ¿Cómo está, hermana? Hermana Isabelita. Bueno, aquí lo voy a compartir eh, y para todos aquellos también que quieran escuchar la palabra del Señor en este día sábado. Les voy a hablar acerca de la fe que pesca. ¿Ah? Hemos estado viendo muchos tipos de fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera. Es algo que no vemos, pero tenemos la certeza de que sí lo vamos a ver. Esa es fe. Entonces vamos a hacer una oración, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que se haga presente. Santo Espíritu de Dios, oramos en este momento en el nombre de Jesucristo, en la presencia de nuestro Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos visites, que toque el corazón de los que escuchen esta palabra, Señor, y que tu presencia inunde completamente este lugar donde estoy yo, desde mi casa, y que estas palabras, Señor, que salgan de mi boca sean ungidas, Señor, para que también mi hermana, Señor, y los que nos vayan a ver, escuchar, puedan también recibir y puedan llenarse de esperanza, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, te doy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Ah? Entonces, ustedes, bueno, yo creo que han visto mucho acerca de la pesca milagrosa. Bueno, hoy día vamos a hablar de la fe de la pesca. La fe de la pesca milagrosa se habla eh, de que los discípulos habían estado en el, en el, en la barca, entraron, ¿cierto? El Señor los ayudó eh, y ocurrieron muchas cosas. Pero esta fe tiene que ver, también ocurren muchas cosas y también el Señor los ayuda, pero esta fe tiene que ver con la fe que pesca. Porque muchas veces nosotros tenemos muchas capacidades, tenemos muchas, tenemos, tenemos de todo, por ejemplo, un ejemplo, tenemos vehículos, tenemos facturas, tenemos todo para trabajar, ¿ah? Tenemos nuestras propias fuerzas, nuestras ganas para hacer las cosas, pero nos salen mal las cosas. ¿Por qué nos salen mal? ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en la persona que realmente nos tiene que dar el ímpetu, nos tiene que dar la fuerza, nos tiene que dar el coraje, nos tiene que dar todo. Y esa es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa persona es muy importante. Esa persona es muy importante porque dice la palabra de Dios que en Él está la vida. En Él está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese fue Jesucristo que dijo eso. Sin la ayuda de Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Dice así, en Juan capítulo 21, versículo 6. Juan 21, 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21, 6. El Señor les dio una orden para que ellos, eh, punto uno, entraran a pescar. Punto dos, ellos echaran la red al lado derecho. ¿Mm? Ellos tiraron la red hacia adelante. Póngase así, con su mano derecha mirando y la izquierda así. Imagínense la barca acá usted. Si usted tiró, tiró a este lado de la red, pero los peces no estaban ahí, los peces estaban acá, en la parte de la derecha, donde el Señor les dijo, hágalo como yo se los digo. Bueno, esta historia
de la pesca milagrosa, donde aquí Cristo está resucitado, aquí Cristo no está dentro del ministerio, Jesucristo no está como en la otra fe que hemos visto que Él andaba por muchas aldeas, sanando a los leprosos, sanando a muchas personas, cojos, ciegos, mancos, mudos, tartamudos, mucha gente. No, ahora el Señor ya ha sido crucificado y el Señor eh, ya se le había aparecido a muchos hermanos y ya había pasado ese momento que María Magdalena ya lo había visto, después lo vieron los otros hermanos, Pedro, ¿cierto? Y acá también, ya había pasado, ya era el Cristo resucitado, se manifestó a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Ahí se manifestó el Señor, en el mar de Galilea. ¿Pero cómo? Como el Cristo resucitado, como el Cristo victorioso, como el Cristo poderoso, redentor, ¿cierto? El que venció a la muerte, el que exhibió públicamente a Satanás, el que lo exhibió públicamente, el que se paseó por los infiernos y nadie ni nada pudo hacer nada. Y él tomó a los que estaban cautivos y los subió, porque el Señor por eso mismo murió, para poder liberarnos de la esclavitud del diablo. Entonces, con este Cristo resucitado, se manifestó a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Esto aparece solamente en el Evangelio de Juan. ¿Mm? Sale en el Evangelio. Esto sale solamente en el Evangelio. Lo otro todo sale, pero esta parte sale específicamente ahí. Entonces, bueno, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simón en un momento dijo eran pescadores. Cuando el Señor los llamó ya ellos ya tiraban las redes, eran pescadores, ya tenían su edad, eran personas muy capacitadas en el mar, muy capacitadas para este trabajo y ellos eran excelentemente buenos, buenos pescadores. Entonces Pedro dijo, voy a pescar porque no estoy haciendo nada a lo mejor y voy a pescar. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Pasó que los otros discípulos escucharon de que Pedro iba a entrar al mar a pescar. Y lo primero que ocurre, vamos contigo, nosotros también vamos. ¿Mm? Entonces, los pescadores le dicen a Pedro, o sea, Pedro les dice, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos, nosotros también vamos contigo. Entonces, este Pedro tenía eso de líder, de que él lo que hacía donde iba, bueno, él era líder antes también, porque cuando él era un pescador y cuando Jesús pasó por aquel lugar y empezó a llamarlo al ministerio, Pedro ya era un líder ya. Él a lo mejor era el presidente de los pescadores, tenían toda su organización y el Señor ya pasó por ahí, lo empezó a llamar. No les prometió sueldo, no les prometió nada. Los llamó. Los llamó a una vida diferente, a una vida con propósito, con sentido, una vida con causa, una vida revolucionaria, una vida llena de obstáculos, de subir, de bajar, de tantas cosas que uno vive junto a Cristo. El apóstol Pedro siempre se destacó como un líder. Otros veían en él una persona que se podía seguir, poseía las cualidades de un líder. Él dijo, voy. Y los otros dijeron, nosotros también. Entonces él tenía por cualidad, tenía eso de un líder. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante uno mismo aprenderlo. Entonces, él siempre se destacó como un líder, antes y después de que Jesús lo llamara. Obviamente que estando ya con Jesús era algo totalmente
como un imán, ya era mucho más contundente eh, el llamado que le hizo el Señor no es comparado al liderazgo que él tenía anteriormente. Acá había, aquí estaba en juego sus vidas. Entonces, Pedro se sintió, Pedro sintió el deseo de pescar. Al comunicárselos a los demás, estos fueron influenciados por él. Un líder tiene la capacidad de influenciar sobre los demás. Lleva a otros donde él o ella, porque también puede ser una mujer. No hay que decir, no, los puros líderes son hombres. No, el que dice eso está equivocado. Mejor cierre los ojos y póngase a orar y pide perdón así. Pero puede ser también una mujer. ¿M? Una mujer llena del Espíritu Santo y con la visión que Dios le da. Entonces, capacidad de influencia sobre los demás. Tienen la capacidad para influenciar sobre las demás personas. Ese es un líder innato. Lleva a otros donde él o ella quiere. Su visión la proyecta colectivamente. Ese es un líder que realmente es seguido por sus discípulos, por sus compañeros. Es una persona innata. ¿Mm? Hay otros que se hacen líder, ¿ah? Con la ayuda del Señor también. Pero eh, el don es un don de Dios. Por lo menos allí en ese grupo habían tres pescadores de mucha experiencia. Tres pescadores. ¿Mm? A saber, Pedro, uno, Juan y Santiago, eran tres pescadores con excelencia. Ellos conocían cuándo había que meterse al mar, cuándo no debían hacerlo, cuándo habían peligro, cuando podían, cuando leía ir bien, cuando leía ir mal, ellos sabían todo. Pero aún así no lo sabían todo. Es como que lo sabían y al fondo no lo sabían, porque llegó un momento en que ellos quisieron pescar. Cuando Pedro dijo voy a pescar, y ellos dijeron vamos, nosotros también queremos acompañarte. Ese día ellos entraron y tiraron la red al lado izquierdo. Y estuvieron ahí. ¿Y qué pasó? Que ellos no pudieron, o sea, no estuvo mala la pesca, sino que la pesca estuvo pésima porque no pescaron ni siquiera un pescado, ni siquiera uno. O sea, fue un tremendo fracaso. Esa entrada, ese día, esa noche, antes de las 12 o después de las 12, pero fue de noche. Entonces, desde el punto de vista humano y desde la plataforma de la experiencia, se esperaba una gran pesca. Según los hombres que iban entrando, eran los mejores pescadores. ¿Qué es lo que se esperaba? Una buena pesca, una buena pesca. Fueron los mejores a buscar la pesca, pero regresaron sin nada. Para sorpresa de aquellos leones del mar de Galilea, aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Aparentemente, esa no era su noche. A todos nosotros nos llegan esas noches en el misterio que, que tienen todas las preparaciones. Muchas veces preparamos muchas cosas para hacer, las preparamos de tal forma que luego que empezamos a ejecutar no logramos lograr los objetivos. No logramos lograr esos objetivos. Cuando uno, en este caso, cuando uno es obediente, en el caso, por ejemplo, bíblico, en el caso de que Dios nos está hablando, a nosotros como hijos de Dios, nos habla y nosotros le hablamos a Él, le pedimos dirección, Señor, ayúdanos a hacer tal cosa. Y le pedimos la dirección, pero al final el Señor nos dice una cosa y nosotros hacemos la otra cosa. Entonces ahí queda el escoba, porque ellos supuestamente habían orado, pero ¿qué es lo que fue lo primero? Fueron ellos. Fueron, después no consideraron al Señor en esa pesca, no lo consideraron. Entonces,
¿Qué pasó? Que después en esa pesca ellos salen totalmente derrotados, totalmente sin esperanza. Y mientras estaban en la noche, empezó a amanecer. Y el apóstol Juan, y Juan le ha revelado, porque desde allá de la playa le gritaban, era Jesús. Y gritaba Jesús, le llamaba y le decía, ¿tienen algo para comer? ¿Algo de pan? ¿Hay algo para comer? El Señor le decía, ¿hay algo para comer? Y el único que se daba cuenta que era el Señor era Juan. Pedro no, los otros tampoco. El único que se daba cuenta era él, el discípulo amado. Entonces, Pedro en un momento reacciona y se va corriendo, y se saca la manta y todo, y se mete al mar desnudo. Bueno, era una costumbre. No es que él se haya sacado, ay, que soy hombre pecado, no, sino que era una costumbre entre los pescadores, cuando se salían del mar, ellos se sacaban la ropa que estaba mojada, saltaba agua y se ponían una manta y hacían su fogatita y sacaban sus pescaditos y los asaban, los cruzaban y todo ese tema. Y después secaban la ropa y se ponían la ropa y se iban para su casa ya, po. A las 6 de la mañana llegaban a la casa con su buena pesca, podían vender y podían consumir también. Pero fue este apóstol, este Juan, que a él le fue revelado. Y le dice, Pedro, es el Señor. Y cuando le dice, Pedro, es el Señor, Pedro también le fueron abiertos los ojos y sale para allá a meterse al mar de nuevo. A meterse al mar de nuevo para poder como esconderse así, en el agua. Salió asustado así. Entonces ocurre que ahí el Señor le habla. El Señor le habla y le dice dos cosas. Le dice, ustedes primero no tuvieron como la valentía de poder entrar más allá, por decirle, de una milla. ¿Ah? Desde de la parte de entrada al mar, una milla hacia adentro no es nada, po. ¿Cuántos son una milla? 100 kilómetros. Son 100 millas. O 500 metros. Algo así, si no me equivoco. Y el señor, ya por último 500 metros, pero el señor les dice, no, tienen que meterse a 2 kilómetros para adentro. No 500 metros. Pero ¿y cómo? ¿Por qué de noche? Y no estaban acostumbrados ellos a hacer eso. No estaban acostumbrados a meterse 2 kilómetros hacia adentro. Estaban pescando a la orilla en el fondo. Y a la orilla los peces no están. Excepto que haya una marea alta, una cosa así. Como una vez ocurrió en Tierra de Fe, un septiembre, que se llenó la playa y brillaba. Estaba lleno de peces. Yo llegué después. Ese mismo día llegué después de esa. Y los hermanos sacaron cualquier pescado. Sacaron cualquier pescado. Pero eso ocurrió, el Señor les dijo, vayan, entren más profundo, tengan confianza, entren con confianza. Si van a hacer algo, háganlo con confianza. Y eso también va para nosotros. Si nosotros vamos a hacer algo en la vida, tenemos que hacerlo con confianza, creyendo que Dios nos va a dar la fuerza, el ímpetu, nos va a dar las directrices y nos va a dar también todo lo que nosotros necesitemos para poder alcanzar los objetivos. Si nosotros no tenemos objetivos en la vida y no avanzamos y nos mantenemos solamente en una raya y no pasamos al otro lado, no crea que van a suceder grandes cosas, al contrario, no va a suceder nada. Va a ser una vida totalmente rutinaria. Entonces el Señor les pide a ellos que pasen, vayan más adentro, que pasen más adentro y que tiren la red al lado derecho. No al izquierdo como le habían dicho al principio, no al izquierdo. Entonces, eh, bueno, lo hicieron tal cual como el Señor lo dijo, lo hicieron tal cual. ¿Y qué pasó? Dice que los peces llegaban a pelear para meterse dentro de la red, llegaban a pelearse. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron, ellos estaban como 2 kilómetros hacia adentro, y la red de donde estaban ellos estaba a 100 metros más. Entonces la red estaba
Claro, porque las redes no llegan ahí y la tiran para abajo para que sea abajo. No, sino que ellos la lanzan. Y después el barco se iba alejando, ¿cierto? Y se empezó a llenar los peces, que eran tremendamente grandes, peces gorditos, buena pesca. Se llenó completamente al punto que no podían ni siquiera levantarla. Y como pudieron, llamaron a la otra barca, a otros hermanos y personas que habían ahí, para que, bueno, el señor estaba también ahí, pero el señor no estaba para estar tirando la cuerda, el señor estaba en otro lado, estaba en una fogatita y estaba haciéndose un pescadito y tenía un pancito. Y ellos apenas podían mover, apenas en el mar, estando flotando, apenas podían mover y ellos y dice que esta malla, la malla era tanto el peso que aún así no se hizo tira. Pudieron sacarla en una tremenda, la pesca milagrosa, o sea, la llaman así porque fue una pesca milagrosa, guiada, guiada por Jesucristo. Él dijo la palabra y fue hecho. ¿Acaso Él no puede decir la palabra en este tiempo y puede transformar nuestras vidas? ¿Acaso Él no puede día a día transformar nuestros corazones? ¿Acaso día a día Él no puede escudriñar nuestras mentes, nuestros corazones y poder transformar nuestras vidas en una vida diferente, con ganas de servir a Dios, con un deseo en nuestro corazón de poder hacer las cosas bien para Él? Entonces el apóstol Juan, identificado como aquel discípulo a quien Jesús amaba, tuvo la revelación de que, de que el que habló desde la playa era Jesús. Jesús le hablaba de la playa. ¿Tienen para comer? Esa revelación se la comunicó a Pedro, diciéndole, es el Señor. Pedro, es el Señor. Y Pedro, que se había despojado del manto y la túnica, cosa que hacía cualquier pescador, al oír que era el Señor, se vistió para nada hasta donde estaba Jesús. La revelación del Señor nos llama a vestirnos, espiritualmente hablando. Nuestra desnudez interior y aún exterior se debe cubrir, vestir delante del Señor Jesucristo. Nosotros no nos podemos presentar delante del Señor vacíos. Tenemos que vestirnos con la palabra de Dios para poder hablar del Señor cosas espirituales. Entonces, la pesca habla. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes de peces, 153 hasta con número, y aún siendo tanto la red no se rompía. Imagínate, harto y grande, no eran ni siquiera chiquititos. Yo estaba en Valparaíso, me han mandado muchas veces a comprar pescado para el día domingo, por ejemplo. Y me voy temprano, me voy a las 6 de la mañana, 5:30, 6. No más allá de las 6:15, me voy para Valparaíso. Y veo cuando van llegando los, 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 los barquitos estos con los pescadores y las pescados, o que son así nomás, menos que medianas. Pero eran pescados grandes, po. Pescado, pero dice que ya se hundían a ese punto, que se hundían. Entonces, eh, ahí está la diferencia. Cuando uno obedece a Dios y Dios te recompensa por la obediencia. Dios nos manda, por ejemplo, un ejemplo, a que el día de mañana es el día del Señor y nosotros estemos conectados a las 12, conectados a las 12 para ver lo escrito de los hermanos, ¿cierto? Y el día del Señor.
un ejemplo. Si usted obedece eso, usted va a ser, si es prosperado, va a ser más prosperado. Va a ser más prosperado. Porque Dios no lo llama a vagar solo, sino que Dios lo llama a una comunidad de amor, una comunidad en que nos amemos, como Cristo nos amó a nosotros. No es el mismo amor que este mundo da, no es la paz que este mundo da. Él dijo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe si de repente, estando conmigo, hay alguna falta de paz. Pero yo, cuando les doy paz, yo no doy la paz que da el mundo, porque la paz que da el mundo es una paz pasajera, es una paz que es momentánea. Después se les quita eso y siguen desesperados. Entonces, bueno, aquí habla, dice, está probado que un 90% de los miembros de congregaciones fueron alcanzados por el evangelismo personal y no masivo. Unos fueron invitados a la reunión religiosa, a una clase de escuela dominical y otros alcanzados por una visita pastoral o de un grupo visitante de la congregación, fuera al hogar o al hospital. Un 10% o menos resulta de campañas evangelísticas, aunque pasan muchos y se llenan muchas tarjetas. Y a la semana, ¿dónde están? ¿Qué nos dice esto? Esto tiene que ver con Pedro y con los otros tres, que estaban todo preparados, lo tenían muy preparado, pero aún así no dio resultado, porque no estaba fundamentado en el poder de Dios. ¿Dónde están? ¿Qué nos dice esto? Que las mega campañas de evangelización pescan los 153 peces, pero en el proceso de llevarlo la red a la orilla, a la orilla, a la playa, la membresía o retención pierden 150. Estos ministerios deben enfocarse en preparar redes que no se rompan y que puedan con el peso de la pesca. O sea, hay que prepararse con una red, pedirle a Dios que nos preparemos nosotros, que tengamos el deseo, las ganas, que Dios ponga el querer como el hacer en nuestras vidas, para que nosotros podamos realmente ayudar a nuestro prójimo, que nuestro prójimo sea salvo, pedir por su salvación, pedir por sus aflicciones. Yo conozco una hermana, amiga, que ella me dice que ella, bueno, ella tuvo una vida pasada muy dolorosa, pero ella no se olvida de eso. Y ella en su trabajo, en todos los lados donde ella puede, ella ayuda a las mujeres, por ejemplo, mujeres con problemas matrimoniales, mujeres golpeadas, mujeres humilladas, y todo ese tipo de problemas que eso es tan como oscuro, como que no se ve todo lo bonito, se ve todo lo encachado de un matrimonio, pero por dentro hay matrimonios que están totalmente podridos, ¿cierto? El marido abusa de la mujer y abusa de muchas formas. Entonces, tiene que ver también con lo que se ve una aparente victoria, pero en el fondo es una aparente derrota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay peleas, hay muchas cosas que al fin de todo los lleva a tener una vida con muchas deformaciones. Y al final de todo, después terminan separándose. Esa no es la voluntad de Dios. Eh, bueno, ¿qué nos dice esto? Que las mega campañas de evangelización pescan los 153 peces, pero en el proceso de llevar la red a la orilla de la membresía o retención pierden 150. Estos ministerios deben enfocarse en preparar redes que no se rompan, en que puedan esas redes
soportar el peso de la pesca. Esas redes somos nosotros. Esas redes somos nosotros que teníamos, no nos podemos romper en este tiempo, con todos estos problemas no nos podemos romper. Tenemos que invitar a nuestros seres queridos, mandar el link, ¿cierto? Y después preguntarle, ¿lo viste? ¿Cómo te pareció? Ah, no lo viste nada, bueno, la próxima semana. Y seguir insistiendo con todo. Como conclusión, esa historia termina con Jesús compartiendo el pan y el pescado asado. Sus discípulos, para los discípulos esta fue la tercera aparición de Cristo resucitado a ellos. Permita, permita Dios que nosotros también tengamos una fe que pesque. Jesús lo invita, él tenía un pescado y tenía también un pan. Y él lo invita a pescar, a entrar más adentro, a entrar 2 kilómetros más adentro. Y le enseña que ahí al principio, en la entrada, no están los peces, que no estaban en el lado izquierdo, estaban en el lado derecho. Y que tenían que tener valentía para entrar, no tener temor, porque ellos tenían temor de entrar más adentro, más adentro. Entonces nosotros estamos muchas veces en esa raya en donde no podemos avanzar. Debemos avanzar, debemos avanzar y dejar todas las otras cosas atrás. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y nuestras vidas crezcan. ¿Ya? Oramos al Señor. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, Dios Santo. Exaltamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Engrandecemos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser mejor en todo lo que nosotros hacemos, Padre, porque reconocemos que nada podemos hacer sin tu presencia, sin tu ayuda. Nada, Señor. Nada, no podemos hacer nada, 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 nada. Dependemos completamente de ti, Señor, y lo reconocemos con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Lo reconocemos, Señor. No podemos vivir separados de ti. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Tú siempre estás con nosotros. Tú siempre nos fortaleces y nos enseñas a caminar en esta vida. Junto a ti, Señor. No solos. Junto a ti y no solos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que esta palabra, Señor, bendiga a mi hermana Isabel y a cualquiera que lo escuche, Señor. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ha sido un agrado, hermano, un agrado de poder compartirle este pequeño mensaje de la palabra del Señor en Juan, donde se desarrolla esta pesca, esta fe, de cómo pescar. Y el Señor les enseña a sus discípulos cómo deben hacerlo. No lo pueden hacer solamente por su fuerza, ni por el conocimiento que tengan ellos, o porque ellos sean los mejores pescadores del lugar, o porque nosotros seamos los mejores, no sé, hermanos, o predicadores, o no sé, pero que seamos como destacados. No, es con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor saltaré muros. Así dice la canción que cantaba hace mucho tiempo. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. O sea, ya paso a otro estado. Cuando uno es una persona obediente. Pasa a otro estado, tus huesos se fortalecen, tus manos se agrandan, así se ponen grandes. Algo ocurre. Te ves más, como que te hinchas, te ves más fuerte. Con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Fortaleza mía, Dios mío, escudo mío, mi libertador.
mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el cual creó los cielos y la tierra. No dejará mi pie al resfaladero, ni se dormirá el que se guarda, el que te guarda. ¿Quién me guarda? ¿Quién te guarda? Nuestro Dios, el Espíritu Santo. Jesucristo nos guarda, que está a la diestra del Padre, constantemente, un sacerdote, constantemente orando con nosotros. Así que Dios los bendiga, hermano, y mañana que tengamos un hermoso día y una excelente palabra del Señor que nutra nuestros huesos, que fortalezca nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga.